Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Continuamos escuchando la charla que tuvimos con Monse. Ella nos ha narrado a detalle cómo es que sufrió muchos tipos de violencia escolar a causa principalmente de su discapacidad. A partir de ahora, Monse nos contará cómo por fin se ha decidido hablar y hacerle saber a su familia lo mucho que ha estado sufriendo. Cuando tu mamá ya tenía la certeza de que estaba sufriendo de acoso escolar, ¿cuál fue su siguiente paso? ¿Fue a la escuela? ¿Habló contigo? ¿Qué intervención hizo contigo? Primero me preguntó como 100 veces, ¿qué pasa? ¿Yo te puedo ayudar? ¿De qué manera? ¿No estás bien? ¿Algo está pasando? Y yo no, lo negaba, por el mismo miedo que yo sentía de amenaza. Y hasta que ella me cuenta que un día estallé y comencé a llorar. Y ya le empecé a soltar todo. Es que me hacen esto. Y mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Y yo, ¿por qué no puedo hablar? O sea, de hecho, le rogué 1000 veces que si ella iba a hablar, que por favor fuera demasiado discreta. Y mamá, yo no puedo ser discreta con esto. No hay manera, te están violentando. Entonces sí empezó con, ¿cómo es posible que no entiendan que lo que tú tienes es una discapacidad? Entonces fue a la escuela, habló con los coordinadores académicos, les comentó mi caso y los coordinadores eran como de, pues es que son cosas que Monse tiene que arreglar. O sea, Monse tiene que encontrar la manera en la que pueda solucionar sus situaciones. Tiene que hablar con sus compañeritos, tiene que hablar con los profesores que le pongan más atención. Podemos apoyarla en que hablemos con los profesores. Pero de ahí afuera Monse tiene que encontrar las maneras de ella defenderse. Y mamá, bueno, y metió una demanda. Me imagino que cómo ha de haber salido de ahí tu mamá al escuchar esto, al escuchar que no había apoyo, no había nada por parte de la escuela. Y quiero pensar que eso fue la que la motivó a no quedarse con los brazos cruzados y entonces ahí defender a su hija y cómo claro. Defendiéndola, metiendo una demanda entonces. ¿No? Le dio varias oportunidades a la escuela de poder arreglar las cosas, como por las buenas. Y dijo, porque los coordinadores era, ok, vamos a hablar con los profesores para que le pongan más atención a Monse. No pasaba nada. Ok, vamos a poner que los prefectos la cuiden en los recesos o cosas así. Tampoco pasaba nada. Yo seguía con la misma situación. Ya hasta que dijo, pues ya hasta aquí llegué y llevamos a la expareja de mi tía, que era un abogado, a la escuela, y él le dijo, aquí está una demanda que va en contra de las 3 niñas, la vamos a presentar en la próxima junta administrativa que Monse tenga con su grupo, y si no hay solución, vamos a proceder. ¿Y qué pasó? Claramente, o sea, eso me lo dice mi papá, no íbamos a proceder porque sabíamos que las consecuencias pues no son fáciles. Okay. O sea, ya legalmente ya hay una consecuencia legal grave para esas niñas, ¿no? Entonces mi mamá en una junta académica al finalizar se puso de pie frente a todo el salón y les dijo, no puede ser posible que mi hija esté pasando por tal cosa y como la escuela no me apoya, quiero informarles que he metido una demanda contra 3 niñas, no voy a decir nombres, contra 3 niñas que están haciendo acoso escolar a mi hija de tal y tal y tal y tal manera. Entonces mi mamá también mencionó, mi hija ya no quiere venir a la escuela, ya regresa llorando, no sé qué, no es posible y pues a ver, nos vemos en los tribunales. Y se fue con mi mamá, pero mi mamá enojada, o sea, claramente no había ningún tribunal, no había nada de eso, había la demanda, o sea, sí la metieron, pero no iba a proceder. ¿Te das cuenta como en los casos de bullying que muchas veces no volteamos a ver eso? Incluso los niños que reciben la violencia protegen a sus generadores de violencia. Tú me dices, pues es que iba a haber consecuencias graves y pues no, porque
claro que una de las características que tienen los menores que reciben la violencia es que al final sí tienen nobleza, ¿no? Tienen mucha empatía todavía, pese al daño que están sufriendo, no pueden siquiera pensar en una venganza. Ahora, tú nos has mencionado, es que mi mamá me dice o mi papá me contó, ¿por qué tú no lo recuerdas? ¿Ya lo olvidaste? Yo tengo una parte de la historia que fue todo lo que yo físicamente viví, pero el trasfondo de todo lo legal o como lo vieron mis papás, no que no lo recuerden, sino en palabras de ellos es distinto. La experiencia que tienen como papás, que tienen un hijo que está viviendo una cosa escolar, es distinto a lo que uno vive, es la persona que está viviendo esa cosa. Entonces de pronto todavía hablamos del tema de, oye mamá, ¿y cómo tú esto, no sé qué? De hecho, para venir aquí le tuve que hablar, para que me contara algunas cosas que yo no recordaba bien cómo había sido. Entonces ya le dije como de, oye ma, va a pasar esto, cuéntame un poquito. Y ya sin problema me contó. Y por eso es que tengo como todavía el trasfondo de cómo ellos vivieron ese tipo de cosas. Hay una de las tantas consecuencias a largo plazo que hablamos nosotros cuando damos conferencias, precisamente para concientizar que quien está viviendo bullying hay algo real. Uh-huh. O sea, a lo mejor no se ven estas huellas físicas, como ahorita nos lo platicaste de lo que te hicieron con la goma, pero hay otras huellas que no se ven. Una de ellas es precisamente la ansiedad, la depresión, que si no se atiende a tiempo llega en algún momento a ideación suicida. Yo no sé si tú viviste en algún momento algo de esto. Viví ansiedad y depresión. De pronto sí pasó por mi cabeza el suicidio, pero no, o sea, yo dije, creo que llegué al punto en donde mi mamá lo detectó a tiempo y fue en donde ella intervino y que fue que me sacó como de esa idea. Ella nunca se ha enterado de eso. Pero sí pasó así, muy lejano por mi cabeza, como de, no, ya si no salgo de esta, ya no hay otra solución que yo pueda encontrar que no sea esta. Pero afortunadamente sí, mi mamá lo detectó a tiempo y la red de apoyo que mencionó es muy importante. ¿Cómo crees que hubiera sido la historia si no hubieras tenido papás presentes? Uy, no sé si seguiría aquí. No sé si seguiría aquí porque sí... He escuchado tantas historias afuera que yo digo, yo estuve a punto de vivir eso. Las peleas, los golpes, el caso de la niña que la golpearon con una piedra. Uh-huh. Yo esa historia lo recalco mucho con mis papás, como yo estuve a nada de vivir eso. A nada de pelearme fuera con alguien y quién sabe cómo hubiera acabado esa pelea. Que de hecho sí me peleé en la secundaria por defenderme. Ok, ¿te acuerdas? O sea, fue que alguien llegó, te hizo algo y tú ya en ese grado fue de contestar con agresión. Sí, fue a una de mis bullies en segundo de secundaria. Metimos la demanda, tuvieron una orden de restricción contra mí. Durante cierto tiempo no se podían alejar, sino así íbamos a proceder. Y las cambiaron de salón, las dividieron, que les pegó muchísimo. De hecho, aún así las sacaron de esa escuela, la propia mamá la sacó de la escuela y me escribió disculpándose porque pues, le había pegado más que la separaran de su amiga que lo que me hizo. Entonces, como la separaron de su amiga, sintió un poquito de arrepentimiento, pero no el arrepentimiento que era. Claro. Entonces me escribió por Facebook y me dijo, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo, yo solamente pensé que era una broma, pero no sabía que esta broma era tanto para ti, ya lo reflexioné, espero que me perdones, no sé qué. Le contesté algo así como, gracias por tus disculpas, y hasta ahí, y ya. Y me quedé con la bully con la que fue que me peleé, que yo creo que fue la más intensa de todas. No era la líder, pero fue la que más intenso estuvo la cosa con ella. Hubo una canción en la que yo estaba entregando mis tareas. Se me ocurrió llevar a la escuela una regla de diseño gráfico, que es de esas triangulares pesadas. Y mientras yo entregaba mi trabajo, dejaba mi regla en mi banca. Esta chica que estaba en una fila al lado de mí, iba, me la quitaba y así, un par de veces. Y yo iba a su lugar y le decía, esto es mío, no lo puedes agarrar, no sé qué. Y regresaba a mi lugar y así un par de veces. Hasta que en la última le fui a quitar la regla y forcejeamos un poco. Me gana y me comienza a golpear con la regla en el hombro y todo.
Y ya hasta que me harté y de donde se guardan las cosas en las bancas, volteé la silla. O sea, la volteé, la tiré, se pegó en la cabeza, todo. Para mí fue un alivio. Yo dije, ya le puse un límite, para mí ya es suficiente. Pero no. Llega el receso, yo jugaba básquet en ese tiempo, y llega con su grupo de amigas. Llega con su grupo de amigas, la líder me toca la espalda y me dice, no, pues que ya nos dijo que le hiciste, no sé qué, que bla, bla, bla. Y yo volteo a verla y ya, sacada de quicio, sacada de mis casillas, enojada. Sí, la volteo a ver y sí le dije algo que detonó la pelea, que fue, no sabía que necesitabas de tus gatas para que te pudieran defender. Ya estaba enojada. Llevaba 1.5 años como víctima. Ya había llegado a mi límite, por fin. Y nos comenzamos a pelear, nos ponen el pie, no sé qué, nos caemos. Yo no me quería pelear, o sea, yo todo el tiempo quise inmovilizarla. En algún punto de mi infancia, tomé como 5 clases de taekwondo y me fueron muy suficientes para esa situación, en donde yo solamente la quería inmovilizar. O sea, yo procuraba inmovilizarla y ella, alterada, quería como jalarme el cabello, golpearme, pero no lo logró. Donde tiene una prefecta, ella le mete un codazo, la prefecta se va y nos volvemos a agarrar a golpes. Donde tiene otro prefecto, donde sí nos cargó, nos separó, ya, nos llevan a dirección. Y la directora ni en cuenta de la demanda. Oye, y si hoy en día pudieras hablar de frente con estas chicas, ¿qué les dirías? Fíjate que las personas que nunca hicieron nada me han invitado a muchas reuniones de la secundaria. Han tenido el descaro de contemplarme para esas reuniones. No voy. ¿A qué voy? No tengo a qué ir. Ni aunque lo pienso así como de ir, ¿a qué voy a ir? A una reunión en donde la pasé mal. O sea, ¿qué les diría? Híjole. No sé. En terapia me hicieron imaginar que las tenía de frente. O que les hiciera una carta. Alguna vez lo hice y fue como de no sé qué pasaba por tu cabeza para que me hicieran todo lo que me hiciste, y no sé si en algún punto dimensionaste que lo que haces o lo que hiciste en su punto puede hacer que alguien decida quitarse la vida. ¿Y cuál es esa herida emocional que hoy todavía cargas de toda esa experiencia? Le tengo miedo al abandono. Cuando me pedían tareas, cuando eso, cuando el otro, yo lo hacía con el fin de que no me dejaran de hablar. Y hoy en día aún me cuesta dejar ir a las personas de mi vida. Como esas amistades que de pronto se terminan, que ya pasaron un ciclo en tu vida, que ya no son parte de ti, me cuesta dejarlas ir. Entonces tengo esa herida como de abandono, como de rechazo, como de no me gusta no tener comunicación con las personas, o me aferro mucho a la gente. Creo que esas son las heridas que más tengo, que poco a poco las he ido trabajando, pero son las que más me han marcado. Bueno, nos platicabas que te operaron, que ya fue todo diferente a partir de ahí. ¿Nos podrías contar más? ¿Qué pasó? Claro, después de la pelea, en tercera de secundaria, mis papás deciden cambiarme de escuela. Me mandan a una escuela privada en donde éramos 8 alumnos, entonces todo fue un cambio. Y ya tenía fecha para mi cirugía, me iban a operar y me operan y mi mundo cambió para bien. Escuché por primera vez un helicóptero, unos pájaros, árboles, carros a distancia. Ahora sí entendía todo el concepto de lo que era el mundo real. De hecho, yo cuando salí del hospital yo estaba vuelta loca intentando identificar nuevos sonidos y mi mamá llorando de la emoción. Porque por fin, después de muchos años de impotencia, de no saber qué estaba pasando conmigo, había una solución. Y ahí fue donde encontraron que yo había nacido sin un huesecillo, porque hasta la cirugía lo detectaron. Y a partir de eso, ¿qué cambió cuando regresaste a la escuela? Desde que entré a esa escuela pude conectar con esas personas. Sabían que yo tenía una discapacidad, me entendían de una mejor manera, en donde entro con el tema de la educación, ¿no? Y fueron muchísimo más empáticos. Un grupo reducido también ayuda mucho, y esas amistades las tengo hoy en día.
Regresé a la escuela escuchando mejor, seguí siendo altanera, pero pero bien, o sea, regresé a la escuela, me volví más sociable, me volví muy defensora de las personas que yo mínimamente veía que las molestaban. Ahí estaba yo al rescate. ¿Lograste forjar algún vínculo, algún grupo de amigos que al día de hoy tú tengas? Sí, mis mejores amigas llevan 10 años conmigo desde ese momento y hasta la fecha las frecuento mucho, y desde ahí la prepa la hice en línea, pero la universidad también ya tengo mis amigos desde ese momento. Tuve la fortuna de tener una red de apoyo con mi familia, que ahora soy más fuerte después de todo lo que viví y que se puede salir de ahí. O sea, toda la tormenta llega a la calma. Y que mi mundo cambió para bien con lo de la cirugía y ahorita me quiero operar en un hospital privado, entonces estoy ahorrando para que me operen el otro oído. Tenía un aparato auditivo, uso un aparato auditivo, ahorita se me descompuso, entonces ahorita estoy sin él, pero se nota de todos modos la diferencia de que sí tengo una mejor audición. Entonces hasta ahorita estoy bien y de pronto sí hablo más fuerte y todo esto, pero de todos modos mi mundo sigue siendo mejor desde que me operaron el primer oído. Hace falta mucha empatía, mucha, empezando desde educación a los niños cuando van a tener algún compañero con discapacidad. Tienes que ser más paciente, tienes que apoyarlo, tienes que esto, tienes que el otro. El sistema escolar les falta muchísimo para tener las herramientas y hacer el acompañamiento a un alumno que tiene una discapacidad. Y no nos vamos lejos, simplemente las personas que tienen una discapacidad motriz, que usan una silla de ruedas, todavía no hay del todo todos los accesos para que ellos puedan usar la ciudad bien, empezando por ahí. Okay. Hace falta muchísima empatía y mucho desarrollo social para poder apoyar a las personas con discapacidad. Oye, Monse, y a ver, ¿crees que tú al día de hoy, por haber vivido bullying, eres de una forma diferente que a lo mejor hubieras sido si nunca hubieras tenido esta experiencia? Creo que las personas que pasamos por esta situación, de alguna manera te vuelven muy fuerte. Si no me imagino mi vida si no hubiera pasado por esto, a lo mejor hubiera sido una persona muy solitaria, porque no podemos descartar que yo de todos modos tenía una discapacidad auditiva. Me operaron hasta los 14 años. Entonces, yo de todos modos hubiera sido una persona muy solitaria en mi mundo y pues sin socializar. O sea, ese yo creo que hubiera sido mi mundo hasta que me operaron y bueno, las cosas cambiaron. Monse, estoy muy consternada con tu historia. Aun cuando en Fundación El Movimiento todo el tiempo estamos escuchando de casos, no nos damos ese lamentable privilegio, ¿no? de normalizarla, porque no debemos de. No porque hayan pasado ya tantos años o porque se vuelvan más comunes. Tenemos que decir, bueno, esto pasa, ¿no? Es el bullying. Entonces, tú hoy estás aquí por algo, tienes un propósito y me gustaría que nos contaras un poquito qué te gustaría sanar en otros a través de tu historia. Me gustaría crear conciencia a las personas que en algún punto hicieron bullying, de que se conozcan el impacto que tuvieron sobre las personas, conciencia a las familias que están educando a esos niños que por alguna razón se vuelven bullies, y a las personas que sufren bullying darles ese punto de fortaleza de que sí se puede salir de ahí, sí hay una luz al final del túnel y vuelves más fuerte, vuelves más, la vida se va tornando color de rosa, obviamente con altos y bajos, pero hay posibilidad de salir de ahí. Eso es lo que yo quiero hacer, como escuchar a las personas que están sufriendo, poderles ayudar, dar tips a las escuelas, dar tips a las familias, como todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Sí se puede lograr. Mencionaste algo que ya para ir cerrando precisamente el episodio de hoy, dijiste, y quiero retomar como este tema del apoyo que tuviste de tu familia, que le podemos llamar que es red de apoyo y comunidad. Uh-huh. Tú antes de entrar aquí nos dijiste que quieres crear una comunidad. ¿Qué te gustaría decirle a esa comunidad que probablemente vaya ya a empezar a escuchar tu historia
se identifique contigo en algo, pero que crea en este momento que no hay salida, que no hay nada más allá de lo que pues está viviendo. ¿Qué te gustaría decirles? Me gustaría hacer una comunidad para apoyar a todo este tipo de personas, a apoyarlos a encontrar una salida, a que puedan ser escuchados, de alguna manera ver la manera en que podamos detener este tipo de acoso. No hay ningún creador hasta el momento que yo haya visto que realmente se enfoque, cuentan sus historias de aquí por allá, pero no hay uno que realmente se enfoque a poder ayudar a este tipo de personas, a poderles dar consejos, a poder ayudar a las familias a entender a sus hijos sobre todo, y a las personas que están pasando por esto, darles como esa red de apoyo que yo tuve en su momento. Quiero ser esa red de apoyo para esas personas que ahorita están pasándola mal, y eso es lo que yo quisiera hacer, con mi experiencia, con lo que ya viví, con que nadie te puede engañar. Sí, es una etapa muy fuerte, pero quiero ser esa red de apoyo para esas personas. Oye, ¿cómo se pueden sumar a esta comunidad? Estoy creando unas redes sociales, son muy nuevas, las creé hace una semanita. Estoy haciendo justamente una página de Instagram que se llama Soymon, con doble N. Y en TikTok estoy de igual manera y quiero como empezar a hacer este tipo de cosas. Sumarme a más proyectos como Fundación en Movimiento, en donde me puedan compartir su espacio para yo contar mi historia y de esta manera hacer una comunidad. Seguramente te tendremos nuevamente en algún otro episodio, en alguna entrevista más, porque es muy conmovedora la historia que nos estás platicando, sobre todo muy real, que es algo que aquí nosotros en Fundación en Movimiento queremos compartir. Que vean que este tema del bullying no es un juego, no es algo normal, no es una etapa de vida que todos y todas tienen que enfrentarse. Entonces, Monse, muchas gracias por compartirnos la historia de hoy, que seguro llegará a muchas personas. También quiero agradecerte, Monse, por abrirte. Sé que no siempre es fácil abrir a contarte algo que te dolió, pero estoy segura que vas a tocar corazones y que vas a llegar muy lejos con este proyecto. Te deseamos muchísimo éxito, porque esto no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.